Ok, empezamos. Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 22 de septiembre del 2022. Damos inicio. Como todos los días, pues vamos a dar una retroalimentación del tema de ayer y luego pasamos a hablar sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, con relación al tema del día de ayer, pues vimos los otros sistemas de clasificación que nos hacían falta, que era el numérico, el cronológico, el geográfico y el temático. Entonces, con relación al numérico, hablábamos de que pues es ordenar los documentos en forma ascendente, de menor a mayor, y de forma consecutiva. Colocamos como ejemplo eh, es que las historias clínicas en los centros médicos, que normalmente los identifican a los pacientes por medio del documento de identidad, ya que pues este documento pues es irrepetible y para ellos es más fácil de esa manera identificar a los pacientes. ¿Listo? Luego pasamos a ver el sistema de clasificación cronológica. Entonces hablamos que también se hace de forma ascendente, que es el organizar los documentos del más antiguo al más reciente. Se hace de forma consecutiva igualmente. Y además, el Archivo General de la Nación sugiere un formato especial para organizar esos documentos, que es por año, 4 dígitos, mes, 2 dígitos y día, 2 dígitos. Ese es el formato que sugiere el Archivo General de la Nación para organizar dichos documentos por fechas. ¿Listo? Después pasamos a hablar sobre el sistema de clasificación geográfico, donde yo les comentaba que en ese sistema, aparte de aplicar el sistema geográfico, se aplica también el alfabético y llega a ser el caso el numérico. ¿Por qué? Además de que se organiza por departamentos, por ciudades y direcciones, hay que tener en cuenta y organizarlos de forma alfabética. ¿Listo? Entonces, departamentos alfabéticamente, ciudades alfabéticamente y las direcciones, tener en cuenta también, ya que las direcciones pues tienen números, tener en cuenta también los números, llegase el caso que haya la necesidad, pero siempre pues respetando eh, su información. ¿Listo? Y luego pasamos a hablar sobre la clasificación temática, la cual hablábamos de que los departamentos suelen hacer como una preclasificación de los documentos, los cuales los identifican por tipo de documento. Por ejemplo, en el departamento administrativo, pues organizan, digamos, los documentos o los preclasifican por informes, por actas, pero ya luego pasan a organizarlos más detalladamente. Igualmente pasa en recursos humanos, ejemplo, hojas de vida, en una carpeta guardan todas las hojas de vida o en un cajón, hojas de vida, incapacidades en otra, capacitaciones, permisos en otra, ¿sí? Entonces ya luego se pasa a organizar más detalladamente para ahí sí llevarlos al archivo. Entonces, ese era como los cuatro sistemas de clasificación que habían, o que existen, perdón, y luego pasamos a ver las actividades que tenían que realizar para el día de ayer. Entonces, para el día de ayer tenían dos entregas, que era la pregunta número 3, que hacía referencia a que debían explicar qué era el sistema cronológico o el método de orden cronológico. Y pues aquí está donde debían escribir pues su respuesta y le daban en entregar. Luego pasamos a hablar sobre la actividad número 3, que era la otra entrega, la cual constaba de dos documentos. Un documento era o es el de donde están las instrucciones, como todos los documentos que hemos encontrado en las actividades.
y el otro documento es un taller. Entonces, de acuerdo a lo que nos decían aquí, qué se debía hacer en cada punto, lo debíamos hacer con los, con los ejercicios que se encontraban aquí en el taller. ¿Listo? Entonces eran 6 puntos. No sé si tuvieron de pronto algún inconveniente, tuvieron algún problema con el desarrollo del taller o todo fue claro. Chicos. Ok, Lina. Lida igual. Astrid, cuéntame. Pues en el taller en dos partes había números repetidos. En este caso, pues yo los coloqué igual. Sí, no importa. Igual hay que colocarlos, ¿listo? Creo que es acá, en el numérico, creo que es, ¿cierto? Este. En los primeros números había dos números igual. Este es el repetido, 3303. Acá hay otro y por acá hay otro. Esa fue como la diferencia. No, sí, se colocan igual. Como son documentos que trataban, no digamos como solamente números en este caso, sino como si fueran documentos físicos, pues se deben colocar, pues esos son mis criterios. Sí. ¿Listo? Sí, tranquila. Sí, tocaba colocarlos normalmente. ¿Alguien más tiene alguna duda, inquietud con respecto al taller? Igualmente, les explico. Yo hoy lo califico. Les envío, digamos, las cositas, de pronto si tuvieron algún error o algo, se las escribo en los comentarios, pero ojo, no tienen que volverlo a enviar, ¿listo? Porque pues igual yo lo califico de una vez, sino que pues les escribo, digamos, en el punto 2 le faltó tal cosa, o en el punto 3 o en el punto 5 tenía que hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces, pero no tienen que corregirlo, es para, digamos, para que lo tengan en cuenta y digan, sí, cometí ese error ahí. Pero bueno, ¿listo? Porque pues ya lo voy a calificar, lo califico de una vez, entonces no hay necesidad de que lo regrese. ¿Listo? Entonces, no habiendo más dudas, inquietudes con respecto al taller del día de ayer, entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. ¿Listo? ¿Para qué me salí de ahí? Entonces, para el día de hoy tenemos que desarrollar la guía número 5. Aquí en esta guía es donde vamos a hablar también de la guía número 2, que fue la que nos saltamos, ¿se acuerdan? Entonces, aquí en esto habla sobre la estructura como tal del archivo, qué características debe tener, qué aspectos hay que tener en cuenta con relación al cuidado que se manejan dentro de estos archivos, con los documentos que se manejan, con relación a todos los involucrados en el aspecto de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, esta guía, como ven, es pura lectura, 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 lectura. Entonces, esta la dejamos a un lado, igual que la guía número 2, ahorita sí la vemos, ¿listo? Entonces, y también vamos a tocar dos temas importantes el día de hoy. Todo lo que tiene que ver con la parte legal, las normativas de la gestión documental y vamos a hablar sobre los cuidados que hay que tener en el momento de desarrollar, digamos, la labor de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, con relación a todos los aspectos que, digamos, principales que rodean a esta labor. Entonces, vamos a empezar con la normatividad. ¿Dónde está? ¿Por qué se me esconde?
Entonces, con relación a la normatividad, por acá. Ay, Dios mío. Con relación a la normatividad, pues decimos que existe una ley, que es la ley 594 del 2000, que es la ley por la cual se estandarizan los procesos y se le dan las facultades al Archivo General de la Nación para que se encargue en Colombia de prestar todo el servicio de conservación, cuidado y preservación del patrimonio documental histórico de nuestro país y pues de todos los documentos que se van creando alrededor del ámbito público. ¿Listo? Esa ley es la Ley General de Archivo, como ya les dije, y pues esta es la mamá, digamos, como de las leyes con respecto a la gestión documental. Esta ley pues fue hecha en el 2000, hace 22 años prácticamente, y pues debería actualizarse, ¿sí? O sea, hay personas que pues están pidiendo la actualización de estas leyes, como vimos ayer, ya existen software que hacen toda la parte de la gestión documental y esta ley no, digamos, soporta todo ese avance tecnológico que ha habido con relación a la gestión documental. Pero ¿qué pasa? Que esta ley no se ha actualizado por la sencilla razón de que pues es una ley muy completa, amplia y entendible. ¿Listo? Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho leyes o decretos o normas que, que a su vez como que entre comillas actualizan esta ley y pues eso es lo que han hecho. Entonces, en un futuro, sí o sí, pues va a haber una ley que actualice esta ley, o sea, o sí, o bueno, en fin, como lo que tengan que hacer con esta ley, la tendrán que actualizar porque pues como ya hemos visto, la tecnología va avanzando, va avanzando, va avanzando, que va a haber un momento en que ya la gestión documental pare de hacerse manualmente y pase ya a trabajarse todo digital por medio de software y de sistemas y en fin. ¿Listo? Entonces, esta ley, como pueden ver, tienen 13 capítulos y unos objetivos, los cuales eh, relucen o salen a relucir con respecto a esta ley. Entonces yo quiero que por favor me ayuden a leer esos objetivos con relación a la ley 594 del 2000. ¿Quién empieza? Astrid. Espérame. Me cayó el micrófono. ¿Cuál es el objetivo de la ley 594 del 2000? Categorizar los archivos de interés público y de utilidad de consulta nacional. Ok, gracias. Mirella. Controlar. Ah. Mirella Molano. Lady Paola. Paula Andrea. Controlar los documentos, su relevancia y disposición final. Ok, María Paula. Billy. Sí, buenos días. Buenos días. El tercer objetivo, Billy, por favor. Evitar el agolpamiento de documentación innecesaria. Ok, Brenda. Gracias. Facilitar la gestión documental y garantizar su transparencia. Fabio. Buenos días. Buenos días. Promover la organización, conservación y consulta de los archivos de interés económico, social y tecnológico.
Gracias, Guillermina. Ella dice que no le sirve el micrófono para que usted le conteste. Sí. A Lida, a María Paula y sí, Lina y Lida no tienen micrófono. Listo. ¿Dónde íbamos? Guillermina, Joana, Juan Andrea. Ella no tiene micrófono. María Esperanza. Consolidar una cultura de información nacional. ¿Cuál es la que no tiene micrófono? Total. Listo. ¿Y quién me ayuda a leer el último? Racionalización de la información y sus categorías. Listo. Entonces, esos objetivos son objetivos que nacen de la ley en general. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Les voy a resumir esta ley. Se las voy a resumir. La vamos a ver y se van a dar cuenta que pues es una ley muy completa y muy fácil de entender. ¿Listo? Entonces la tengo aquí, ladito. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con esta ley que dice que es la ley general, la ley 594 del 2000, que se firmó en 14 de julio, ya 22 años cumpliditos. Dice que por medio del cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. ¿Listo? Entonces, empezamos con el título 1. El título 1 de esta ley habla sobre el objetivo principal de esta ley. Entonces, el objetivo de esta ley es por la cual se firma esta ley. Dice que va a aplicar a todo lo que es la administración pública y a todas las entidades privadas que en algún momento lleguen a cumplir funciones públicas. ¿Eso qué quiere decir? Que esta ley solamente va dirigido a todas las entidades públicas, a todas las entidades del Estado, ¿sí? Y a todas las entidades privadas que llegase en algún momento puedan cumplir funciones públicas. ¿Cómo así? Un ejemplo, yo tengo una empresa de tecnología, hago mantenimientos de computadores en mi empresa, presto ese servicio. La alcaldía de Bogotá hace ¿cómo es que se llama eso? Una licitación, eso se me fue el nombre. Una licitación para que le hagan mantenimientos a todos los computadores de la alcaldía de Bogotá. Entonces, yo me presento a esa licitación y gano esa licitación. Entonces, ¿qué pasa? Al momento en que yo firme el contrato con la alcaldía de Bogotá para hacer ese mantenimiento, yo ya estoy haciendo funciones públicas. ¿Por qué? Porque le estoy prestando el servicio a una entidad pública. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los documentos que se crean alrededor de ese contrato hacen parte del poder público. Entonces, por ende, tienen que sí o sí ir a parar a manos del Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces, eso hace, con relación hace referencia a eso. Entonces, dice que también las entidades privadas que no tienen nada que ver con las entidades públicas no están reguladas por esta ley, pero también pueden hacer uso de los estándares que se aplican en esta ley. ¿Listo? O sea, no están obligadas, pero si quieren, pueden utilizarla. ¿Listo? También habla, en este título, habla sobre los principios generales. Entonces, habla de los fines de los archivos, de la importancia, la institucionalidad, responsabilidad, dirección, en fin, todos los principios. ¿Listo? En el título 2 habla sobre el Sistema Nacional de Archivo.
Aquí, ¿qué pasa? Aquí habla sobre que el Sistema Nacional de Archivo es el cual, o sea, o es una red más bien que se conforma en todas las entidades públicas que hace que se promueva el buen uso de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, es una red que se crea en todas las entidades públicas para que la gestión documental se haga adecuadamente. Este sistema está liderado por el Archivo General de la Nación, que es, digamos, como el ente principal en esta ley, y todas las entidades que quieran ser parte de este Sistema Nacional de Archivo. ¿Listo? Entonces, de eso habla este título número 2. Ahora vamos a pasar a hablar en el título número 3. Espérenme aquí. Entonces, el título número 3 habla sobre la categorización de los archivos públicos. Entonces dice que el Archivo General de la Nación pues es la máxima entidad en el país con respecto a todo lo que tiene que ver con la estandarización de los procesos en la gestión documental, pero que es un poco complicado para esta entidad controlar y estandarizar toda la función archivística del país. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de eso, se categorizan los archivos públicos y se crean divisiones que están ligadas directamente al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces, por eso encontramos Archivo General de la Nación, que es la cabeza, digamos, principal, y de ahí se despliega el Archivo General del departamento, del municipio, del distrito. También encontramos departamentos de las entidades de orden nacional, de orden departamental, orden distrital, orden metropolitano, municipal y local. Y también archivo de las nuevas entidades territoriales que se crean por ley y de todos los territorios indígenas que se crean cuando la ley los desarrolle. ¿Listo? También encontramos con relación a la organización del Estado los archivos de la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, también archivo de los órganos de control y los organismos autónomos. ¿Listo? Entonces, todas estas divisiones del Archivo General de la Nación están ligadas directamente a esta entidad y deben como informar y darle, digamos, darle un informe al Archivo General de la Nación de todo lo que está pasando. ¿Listo? En el título número 4 habla sobre la administración de los archivos. Entonces, en esta se habla de las funciones del Archivo General de la Nación, las responsabilidades que tiene, el manejo, la administración, el control, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación para que su función archivística con relación a los documentos pueda ser eficiente. Entonces aquí habla de las funciones que tiene el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Y también habla sobre las obligaciones. ¿Dónde es que están acá? No, más arriba. Las obligaciones, acá está en el 16, de los funcionarios. ¿De qué funcionarios habla? De los funcionarios de todas las divisiones del Archivo General de la Nación, de todos los empleados que trabajan en el archivo departamental, distrital, el metropolitano, el del archivo de la rama legislativa, todos esos archivos, acá están las funciones, aquí están las obligaciones de estos funcionarios. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al título número 5. En el título número 5 habla sobre la gestión de documentos. Entonces, aquí habla un poco sobre los pasos de la gestión documental, habla sobre el archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. También habla sobre los procesos archivísticos, habla sobre el manejo de los documentos, en fin, es un título muy cortico. Aquí habla sobre en el título número 6, habla sobre los acceso y consulta de los documentos.
Entonces, aquí en el artículo 27 dice, dice que todos los colombianos tenemos derecho de consultar los documentos y que nos den una copia de dicho documento o de los documentos públicos, a no ser que tenga este documento un carácter reservado, ya sea por medio de la Constitución o por alguna ley. ¿Listo? Entonces, nosotros como ciudadanos colombianos tenemos derecho de ir a consultar cualquier documento que queramos consultar allá en el Archivo General de la Nación. No nos lo pueden impedir, a no ser que ese documento tenga un carácter reservado. ¿Listo? De resto, podemos ir a consultar cualquier documento y que el Archivo General de la Nación, llega a ser el caso que nosotros necesitemos una copia, el Archivo General de la Nación tiene la obligación de darnos esa copia. ¿Listo? Pero ojo, las copias pues tienen un cierto límite, ¿no? No es que, ay, regáleme copia de todos estos documentos y suman como 100 copias, pues no. Tienen un límite y ese límite no me acuerdo cuánto es y de ahí para allá deben pagar ya pues su copia, ¿listo? Entonces, eso hace referencia aquí en este título. Ese es cortico también. En el título 7 habla sobre la salida de los documentos. Entonces, aquí dice que el Archivo General de la Nación es el único que da, digamos, como permiso para sacar, el único que autoriza sacar un documento del Archivo General de la Nación. ¿Listo? Y esos documentos solamente se sacan, pues como ya lo dije, con permiso del Archivo General de la Nación, por 3 motivos especiales. Motivos legales, técnicos o culturales. No más por esos 3 motivos. ¿Listo? En el título número 8 habla sobre el control y la vigilancia. Entonces aquí habla otro poquito más sobre las funciones del archivo, pero ya con relación al control y la vigilancia de los documentos. ¿Listo? Entonces aquí habla un poco de eso y listo. En el título número 9 habla sobre los archivos privados. Entonces aquí dice que son documentos que pertenecen a personas, o sea, se guardan documentos que pertenecen a personas naturales o jurídicas que no tienen nada que ver con el Estado y pues por alguna razón pues desean que el archivo general pues custodie y guarde pues esos documentos. ¿Listo? Ahora vamos al título número 10, creo que es el que sigue, sí, que es la donación, adquisición y expropiación de los documentos. Entonces, en este título habla sobre que nosotros como colombianos, ya sean personas naturales o jurídicas, ya sean entidades públicas o entidades privadas, en el dado caso que lleguemos a tener un documento que sea importante para el país o sea declarado histórico o sea declarado importante para el país, tenemos la obligación de dárselo o donarlo al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Si llegase el caso de que nosotros no lo hagamos voluntariamente, el Archivo General de la Nación tiene la potestad de empezar un proceso legal para expropiarnos de ese documento. ¿Listo? Ya siendo pues ese documento declarado importante, histórico para el país, el Archivo General empieza ese proceso y nos expropia, nos quita, digamos como a las malas, pues dicho documento. Ejemplo, el ejemplo que yo daba al principio de la licitación, yo hice la licitación y todos los papeles que se crearon alrededor de ese contrato de la licitación con la alcaldía de Bogotá, yo digo, no, yo no voy a dar esos documentos al Archivo General de la Nación porque es que esos son mis documentos.
yo hice ese trabajo, no tengo que entregarlos porque son de carácter público. Porque si Pepito Pérez quiere averiguar cuánto se gastó en ese mantenimiento, pues sencillamente se dirige al Archivo General de la Nación, busca ese contrato y ahí debe decir cuánto se pagó por hacer ese mantenimiento en la Alcaldía de Bogotá. Entonces, es de carácter público. Entonces, si yo tengo dos opciones, entregarlo voluntariamente o sencillamente pues el Archivo General de la Nación me los expropia o me los quita, digamos, entre comillas, a las malas por medio de un proceso legal. ¿Listo? Entonces, eso con relación al título de 10. En el título 11 habla sobre la conservación de los documentos. Entonces aquí habla de los procesos que se debe tener para la conservación de los documentos, la calidad de los documentos y algunos cuidados que se debe dar pues a dichos documentos que se encuentran allí guardados. En el título número 12 habla sobre los estímulos que da el gobierno con relación a la gestión documental. Entonces dice que el gobierno ofrece estímulos ofrecerá estímulos no tributarios, ojo, a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación del patrimonio documental. Y en el título número 13, que es el último, habla sobre las disposiciones finales. Y aquí dice que el Archivo General de la Nación es el máximo ser supremo, digamos, de la gestión documental, pero que tiene o va a tener la ayuda de la Procuraduría, y la Contraloría para que el Archivo General pueda dar cumplimiento a todo lo que dice esta ley. ¿Listo? Y eso es lo que habla en general toda esta ley. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a enfocarnos en tres leyes que vamos a encontrar en las normas de las nuevas tecnologías. Entonces, son tres leyes principales de esta lista con relación a todo lo que tiene que ver con el manejo de las tecnologías. ¿Por qué vamos a enfocarnos en eso? Porque ya después de la pandemia, pues todo esto de la tecnología, de las compras por internet y todo eso, pues fue el boom, digámoslo así, y pues empezó a ponerse mucho de moda todo esto del comercio electrónico y todas las cositas que rodean o que rodean esta actividad. Entonces vamos a enfocarnos en esas tres leyes que ya se las voy a decir cuáles son y pues las vamos a explicar muy a grosso modo cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, eso sí les pido que tomen nota porque sobre esto, más que todo, va a ser las actividades. Entonces, para que no vayan a tener problema. ¿Listo? Entonces, la primera ley es, que me gusta un color más llamativo. Es la ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico. Entonces, en esta ley, el gobierno trata de estandarizar y regular todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. ¿Listo? Entonces, aquí, por lo que ya les hablaba, de que se puso en auge todo lo que era la compra por internet, los pedidos por aplicaciones y todo eso, pues entonces salió a relucir mucho esta ley y pues las otras que vamos a nombrar con relación a todas las compras por internet o por aplicaciones. ¿Listo? Entonces, esa es la ley de comercio electrónico. También está la ley 1266 del 2008, que es el habeas data. ¿Quién sabe qué es el habeas data? ¿Quién sabe qué es el habeas data? Protección de datos ley
Más o menos. La ley protege los datos personales, regular como toda esa parte de manejo de bases de datos. Ok, muy bien, Astrid. Entonces, la Habeas Data esta ley es la ley que la ley que apoya todo el proceso de la protección de los datos personales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá en esa ley, pues habla de que pues hay que tener pues cuidado, en cuenta todos los datos que se brindan y a quién se le autoriza que se le dé el manejo de estos datos personales. Y la otra ley es la ley 1273 del 2009, que habla sobre los delitos informáticos y el abuso de sistemas de información. Entonces, en esta ley, esta ley se enfoca en informar toda la penalización que hay o que se le da a los delitos informáticos y habla de que hay que tener cuidado con los datos que se brindan por la internet o por la red o como lo quieran llamar, o sí, con relación a esos datos que hay que tener cuidado porque pues a veces esa información la utilizan para cometer delitos en la red, ¿listo? Entonces, esas son las tres leyes principales que ahorita pues están en auge y pues que por cuestiones de todo el comercio electrónico, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda? Porque hasta aquí va toda la parte legal y las normativas de la gestión documental. Y como pueden ver, pues hay varias leyes y decretos que conforman las normas de las nuevas tecnologías. También hay otras leyes y que, bueno, aquí están más artículos. Y otras leyes que conforman, pues, o apoyan la Ley General de Archivo, ¿listo? Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿O todo está claro? ¿Todo claro, chicos? Ay, ¿por qué no? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema. ¿Listo? Entonces, el siguiente tema tiene que ver con el cuidado de la gestión documental. ¿Listo? Ay. Dios mío, ¿qué le dio ahora a este computador? Espérame, ¿qué le dio? Ay. Espérame porque preciso, no sé qué le pasó al PowerPoint. Espérame en 5 minuticos o menos. A ver si se restablece esto. Entonces, seguimos entonces aquí con los cuidados que hay que tener en la gestión documental. ¿Listo? Entonces, no sé cuál proyecte. Así. Entonces, damos inicio entonces con este tema. Entonces, hablamos de la conservación. En este paso de la conservación, hablábamos de que son las estrategias que se plantean y se ponen en práctica, digamos, para hacer
que el documento tenga una vida más útil con respecto al tiempo que debe permanecer, digamos, guardado. Eso se hace más que todo para los documentos que hacen parte del archivo histórico, que necesitamos que aparte que cumplan su ciclo vital, permanezcan vigentes, digamos, por mucho más tiempo. Por ejemplo, este proceso lo hacen mucho en el Archivo General de la Nación con respecto a los documentos históricos. Hay documentos que llevan 100, 200 años de historia y todavía pues se conservan pues adecuadamente, no a la perfección, pero sí tratan de que se conserve en su máxima expresión, digamos, para que nosotros como los colombianos podamos disfrutar y visualizar ese tipo de documentos. ¿Listo? Ahora vamos a ver los cuidados que hay que tener en cuenta en la gestión documental. Como les hablaba, hay tres aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Está el papel, que es el documento, digamos, principal o el elemento principal en la gestión documental, porque sin un documento, pues sencillamente no se lleva a cabo. Y la infraestructura, que es el lugar, y el gestor documental como persona. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con relación a los cuidados? Primero, con relación al gestor documental, debe tener unos cuidados especiales, unos elementos de protección para que se proteja tanto a sí mismo como proteger a los documentos que está manipulando. Entonces, él debe tener o debe llevar una cofia, que es el gorrito. En este caso, pues, el gorro viene con el overol, pero en otros casos no, entonces sencillamente debe utilizar una gorra, sí, un gorrito de esos que traen cauchito y todo. Debe utilizar gafas, tapabocas, llega a ser el caso overol, o en algunos casos manejan batas, guantes, importantísimo los guantes, porque pues con las manos es que manipula los documentos y pues así evita que pues dañe el documento y pues el documento lo dañe a él directamente, ya que pues puede generar dermatitis. Zapatos de pronto de punta de acero y casco, llegase el caso que trabaje en un archivo grande donde se manejen estantes altos y para evitar de pronto accidentes, que se caiga de pronto alguna caja o algo, pues entonces debe trabajar con esos elementos. ¿Listo? Entonces, todo eso es para protegerse a él como persona, evitar enfermedades, digamos, como la dermatitis, enfermedades en los pulmones, de pronto enfermedades en la vista, porque pues los documentos generalmente pues tienen ácaros, polvo y todo eso. Y, y cuidar él a los documentos, evitando de pronto dejar las huellas en los documentos, digamos que tengan las manos sucias y va y coge el documento y dejó de una vez la huella ahí marcada. De pronto al que le lagrimee el ojo y cae la lágrima al documento, entonces ya le está haciendo un daño al documento. Que estornudó por el polvo, entonces las partículas que expulsamos pues caen al documento y pues ya le está haciendo un daño irreversible al documento. ¿Listo? Entonces, todos esos elementos son necesarios para llevar a cabo la labor del gestor documental. Ahora, con relación al papel. Entonces, con relación al papel, pues es tener cuidado al momento de abrir los agujeros con la perforadora. Entonces, hacerlos adecuadamente, tratar de hacerlos donde corresponde para evitar, digamos, que abrir varios huecos. Siempre se toma la medida, se toma de la siguiente manera: se coge a mano izquierda la punta del papel de arriba y la de abajo, se unen y muy sutilmente se marca el centro de la hoja. Esa pestañita que se marca en el centro de la hoja tiene que coincidir con una marca que trae la perforadora en todo el centro. Entonces, insertar bien el documento a la perforadora para que los agujeros no vayan a quedar muy al borde, pero sin
introducirlo mucho porque pues de pronto va a rasgar el papel en el borde, entonces hasta donde dé el papel y abrir los huequitos con la perforadora. Cuando un documento, llega el caso de que un documento sea tamaño oficio y tenga que ir guardado en una carpeta tamaño carta, la forma adecuada de abrir los agujeros es la siguiente. El documento debe ir alineado en la parte superior con el resto de los documentos que están guardados en la carpeta. Alineados, entonces lo cogen, lo alinean y con un lápiz muy sutilmente le marcan dónde deben ir los agujeros. Cogen, abren los agujeros y archivan el documento en la carpeta. Yo sé que van a decir, pues la parte de abajo va a quedar asomándose. Sí, no importa, esa parte de abajo se dobla hacia el frente, se dobla alineando el documento con el resto de los documentos que se encuentran en la carpeta tamaño carta. Esa es la manera adecuada de guardar un documento tamaño oficio en una carpeta tamaño carta. ¿Listo? Otra cosa, evitar utilizar este ganchito, este otro gancho y este otro gancho. ¿Por qué? El primer gancho, que es el de la grapadora, ese gancho, primero, con el tiempo se oxida. Segundo, hay personas que no saben quitarlo adecuadamente. Entonces, ¿qué hacen? Rasgan el papel. Y cuando rasgan el papel, pues sencillamente ya hicieron un daño irreversible al documento. Entonces, ojo con eso. Entonces, la manera más adecuada de quitar un gancho de grapadora, de pronto a los que no saben, es con el quitaganchos. Entonces, para el quitagancho no es que quiten su totalidad, no, nos cogemos y con el sacagancho y alamos el gancho, no. La forma más adecuada es, primero se va a la parte de atrás del documento. Ese ganchito tiene unas paticas, ¿cierto? Que son las que están aquí arribita. Tiene unas paticas que se agarran del documento. Entonces hay que abrir primero esas patas y luego ahí sí se va para la parte del frente del documento y con el sacagancho alan el ganchito de la grapadora para que salga con más facilidad. ¿Listo? El clip, evitarlo utilizar, y porque dejan marcadas las hojas, a veces no lo saben utilizar y rasgan la hoja en la parte superior. En fin, pasan muchas cosas con eso. También hablamos de cuando se rasga un papel por X o Y razón, sencillamente hay que pues mirar cómo se corrige, cómo se arregla ese pequeño error que se le hizo al papel. Entonces, si el papel solo está impreso o el documento solo está impreso por una cara, entonces con cinta de papel o esa que llamamos cinta de enmascarar, se pega en la parte de atrás del documento. ¿Listo? Y si el documento está impreso por ambas caras, pues ahí sí que lo dañamos, porque pues ese sí ya no tiene arreglo. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan, con no cinta transparente, cinta de enmascarar, de la blanquita, de papel. ¿Listo? Con esa se arregla el papel por la parte de atrás si solamente está impreso por una cara. ¿Por qué no cinta de la transparente? Que ustedes dirán, pues sería más útil porque casi no se nota, que yo no sé qué. Porque esa cinta con el tiempo se hace daños irreversibles al papel, porque como pues si se han dado cuenta, el pegante de esa cinta es mucho más fuerte que el pegante de la cinta de mascarar y por ende pues trae más químicos y todo eso. ¿Listo? Y con relación a la tinta de los papeles, pues que se utilicen en los documentos, pues se sugiere que sea una tinta en negra y que sea seca. ¿Listo? ¿Cómo así que seca? Porque pues existen las tintas de gel, de aceite, de yo no sé qué, bueno, en fin, un poco de
de químicos ahí que se inventan y bolígrafos que se inventan. Entonces, pues evitar, digamos, al momento de, digamos, de firmar los documentos, pues hacerlo con un bolígrafo normal. ¿Listo? Entonces, y pues al momento de que los documentos están guardados, aunque no lo crean, por el agolpamiento, porque están pues así guardaditos todos con todos ahí unidos, pues estos documentos generan su propia temperatura, ¿sí? Entonces esa temperatura oscila entre unos 15 o 20 grados centígrados. Entonces el papel se puede llegar a dañar si no se le dan unas condiciones adecuadas. ¿Listo? Entonces ahí pasamos a hablar de la infraestructura como tal del lugar. La infraestructura de un archivo debe tener unos aspectos importantes o debe cumplir con unos aspectos importantes o principales. Primero, es que no debe estar en la parte, digamos, superior de la empresa porque puede que el sol le dé directamente al lugar y eso hace que la temperatura del archivo aumente. Y pues súmele la temperatura del papel, pues entonces, ¿qué va a pasar con dichos documentos? Además, tampoco puede estar en el sótano por cuestiones de la naturaleza que de pronto se inunde y pues se dañan todos los documentos. ¿Listo? Segundo, la ventilación debe ser artificial, nada de ventanas, nada de ventiladores industriales, porque pues va a hacer que ingrese el polvo, la contaminación y todo lo que hizo el gestor documental con relación a la conservación, pues se va a dañar. Entonces debe ser la ventilación artificial. ¿Esto qué quiere decir? Por medio de aire acondicionado. ¿Listo? La limpieza, el mantenimiento del lugar debe ser constante. Las señalizaciones, los extintores deben ser adecuados. Creo que hay unos extintores que son especiales para papel. Entonces, nada de rociadores en el techo, porque pues llegase a haber un incendio, pues ¿qué botan los rociadores? Pues agua. ¿Y qué pasa con el agua y el papel? Pues hasta ahí llegaron los documentos. Entonces, evitar ese tipo de cositas al momento, digamos, de crear un archivo o de montar, digamos, la infraestructura de un archivo. ¿Listo? ¿Qué era otro que iba a decir? Ah, bueno, aquí es donde pasamos a hablar de la guía número 2 que nos faltó hablar al principio, que les dije que lo íbamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué se me esconden las páginas? Acá. Ahora sí. Entonces, vamos a hablar de la guía número 2. Entonces, esta guía, pero la agrando. Entonces, esta guía habla sobre los archivos, habla sobre los elementos que hay que tener en cuenta dentro de los archivos. Entonces, bueno, aquí habla de archivos gestión, central, histórico, bueno. Aquí habla sobre los archivadores, que hay dos tipos de archivadores, los horizontales y los verticales. Los horizontales son como las cajoneras que hay, digamos, en las oficinas, que son archivos que tienen gavetas y que esas gavetas se sacan horizontalmente, que son como cajones. Estos cajones tienen, las características son que las gavetas se deslizan con facilidad, permitiendo la visualización del contenido que hay dentro de estas gavetas o cajones, como lo quieran llamar. Debido al desplazamiento de estas gavetas, pues el mueble requiere de un espacio adicional para poder pues abrir esos cajones o esas gavetas. La tapa de cada gaveta tiene un portaíndice donde se puede pues colocar o indicar qué documentos son los que se encuentran allí guardados. Y en la parte superior tiene un mecanismo de seguridad que opera para todas las gavetas, que es como para echarle candado o llavecita a las gavetas y que pues no se puede abrir ningún cajón. ¿Listo? Están los archivadores verticales, que está el de que se conoció como el folderama, que es como un tipo como, ¿cómo se dijera eso? Como un closet, más o menos, tiene dos puerticas y abren, y pues tienen unos que, ¿cómo se llama eso? Unas gavetas, no, unos estantes
los cuales pues se pueden colocar de acuerdo al espacio que se necesite, se pueden reacomodar. Entonces las características es que tienen puertas articuladas, corredizas, enrollables, bueno, en fin, hay varios tipos de compuerticas así. No requieren espacio adicional para su manejo, porque pues no hay cajones para sacar ni nada de eso. Al abrirlo, todo el material del archivo se puede visualizar. Dos personas pueden trabajar simultáneamente en él. Los entrepaños, o como yo les dije, los estantes, son graduables, adaptables al tamaño de los documentos que se requiere. Si de pronto es una caja, pues se adapta al tamaño de la caja. Si son carpetas, pues ya el espacio es un poco más pequeño. Los retenedores o separadores son móviles y dadas sus características de adaptabilidad para el archivo de documentos y carpetas de diferentes dimensiones se puede utilizar para correspondencia, legajadores AZ, libros de contabilidad, etc. Están esos otros archivos que son más grandecitos, dice que se diseña e instala de acuerdo con el espacio que tengan disponible en la presa para dicho archivo. Consta de varios cuerpos con varios entrepaños, o sea, son varios como estantes, varias columnas, digámoslo así. Los cuerpos son corredizos a través de los rieles metálicos, o sea, se pueden mover de un lado para el otro esas columnas, digámoslo así. Ofrecen mayor comodidad para su espacio y seguridad y funcionalidad. También encontramos este que es mucho más grande, dice que son estructuras metálicas de 2 metros de altura. Profe, el anterior es como los del archivo general, ¿sí o no? Creo. Sí, este y este. Demasiados archivos ahí. Ya sí es que se ve papel con ganas. Sí, este y este son los archivos, digamos, más grandes y creería que son, como lo dice acá, que son para los que se utilizan para el archivo central y el archivo histórico. O sea, es como el archivo principal de la empresa, donde se guardan todos los documentos de la empresa. Son estos dos principales. ¿Listo? Yo me acuerdo la otra vez que usted explicó que el archivo histórico era el que se guardaba por 5 años. Después, dependiendo si quería la empresa, lo desechaba o lo conservaba. El archivo central, ¿listo? Es el archivo central. El histórico es pues ya que se guarda, digamos, para toda la vida. ¿Listo? Entonces, este archivo, digámoslo así, o este estante, perdón, es más como para el archivo central o el archivo histórico, como dice ahí. Igualmente tiene las mismas características del anterior, tiene varias, digamos, columnas, puede ser corredizo de un lado para el otro y pues se pueden guardar muchos documentos. ¿Listo? Es demasiado grande. Entonces, también hablamos de los tarjeteros, que dice que es la caja metálica o de madera para las tarjetas o fichas. Tienen guías alfabéticas, se utilizan como auxiliar de archivo para agilizar la localización de las carpetas. Entonces, aquí están las medidas que deben tener esos tarjeteros. Sí, los tarjeteros son como lo que se pone al frente de los cajones o todo eso, o sencillamente a veces son... Cuando está uno en la recepción de un conjunto residencial, creo, eso se ve mucho. Sí, podría ser que está identificado, digamos, el cajoncito para cada apartamento, entonces tiene, digamos, el bloque y el apartamento, entonces, o la torre y el apartamento, y ese es el cajoncito para colocar la correspondencia de cada uno de los apartamentos. Entonces es así similar. O sencillamente en las empresas, pues hablan de los tarjeteros que le pegan, digamos, a los cajones para identificar qué va en cada uno de esos cajones. O también hay tarjeteros de la forma como lo visualizan acá, que son las pestañitas que tienen, digamos, las carpetas, y ahí se le coloca un papelito para identificar qué documentos están guardados en esa carpeta. Pero ojo, pues ahí ya no tomar pues estas medidas porque estas medidas ya son muy grandes para una carpeta. Ya las carpetas, hay unas carpetas que ya lo traen,
traen esa pestañita plástica transparente donde uno sencillamente escribe o lo imprime el papelito para identificar qué documentos van ahí y lo inserta en esa pestañita de plástico que trae. Están los ganchos legajadores, existen pues los metálicos y los de plástico. El Archivo General de la Nación sugiere que sean de plástico porque los metálicos con el tiempo se oxidan. ¿Listo? La perforadora con que se abren pues los agujeros, las carpetas o folders son cubiertas de cartulina resistentes que se utilizan para guardar los documentos en el archivador. Vienen en tamaño oficio o carta. Tienen una pestaña que sirve para identificar su contenido, como ya lo hablábamos ahorita, y pues estas carpetas se pueden guardar tanto horizontal como verticalmente. ¿Listo? Están las carpetas colgantes, es prácticamente lo mismo de una carpeta, sino que adicionalmente traen un ganchito que va de extremo a extremo y que sirve para colgar esas carpetas en esos archivadores horizontales que vimos de primera, con los cajones, con las gavetas. Esas gavetas traen como unos tubitos a los lados, esos cajones, donde van colgadas las carpetas. ¿Listo? Las guías de, las guías de afuera, entonces están los marbetes, que son tiras de cartulina que se utilizan para escribir los nombres de las series, subseries o códigos de las carpetas. Se fabrican en diferentes colores y tamaños, en fin. Es parecido a lo que se colocan en los libros, por ejemplo, en las bibliotecas, para identificar cada libro. Entonces es muy similar. Los legajos son como unas carpetas, pero son dos tapas de cartulina en donde se colocan los documentos correspondientes a cada carpeta, sujetados por un gancho legajador que se coloca hacia abajo, de manera que el último documento sea el de la fecha más reciente. Estos ganchos legajos no son como los legajadores normales, sino que son como tipo de unos tubitos que tienen como unos tornillitos y estos legajos se utilizan es más ¿para qué? Para cuando es mucha cantidad de documentos, entonces sencillamente pues en una carpeta normal no van a quedar bien presentados o sencillamente no van a quedar bien guardados, entonces utilizan estas dos tapas de cartulina y con el gancho legajador, que son como unos tubitos, se traspasan esos documentos de lado a lado. ¿Listo? Profe, una pregunta Señor. que se me vino a la mente es que, digamos, los hospitales, como cualquier entidad, tienen su archivo y todo el cuento, ¿sí? Pero en esos archivos, digamos, ellos en algún momento están en derecho o pueden votar, digamos, la historia clínica del paciente. Porque es que, ¿sabe por qué se lo pregunto, profesora? Como usted es la que sabe de este tema, la otra vez yo llamé a un hospital donde a mí me hicieron muchos tratamientos de niño, que se llama el Franklin Delano Roosevelt. Queda más arriba, como si uno fuera para Monserrate, ahí más arribita, si al lado de las universidades. Y yo alguna vez llamé a preguntar que no, que yo necesitaba urgente una historia clínica, pues para mis cosas médicas, que esto, que lo otro, de lo que me habían hecho en ese hospital, porque pues prácticamente en ese hospital yo me crié, o sea, a mí me faltó fue vivir allá, o sea, viví allá como un año hospitalizado, pero digamos allá es donde tuve historia verdaderamente médica. Y entonces lo que me dieron a entender por teléfono, no, eso ya ese archivo de hace por lo menos 10 años, ya eso no existe, ya eso no hay nada. Y yo, pero ¿cómo? Si es que eso es muy importante para uno como persona. O sea, eso es como la cédula, solo le sirve a uno y no le sirve a nadie más. Y cuando uno va a hacer papeles, la cédula le sirve solo es a uno, a nadie más. Esa era la pregunta, profe. Sí, pues, o sea, como pues yo les dije a un principio con relación a los archivos, pues hay un tiempo determinado en cada uno de los documentos que se guardan, ya sea por ley o ya sea por de pronto de políticas de la empresa, se tienen guardados los documentos por cierto tiempo determinado, ¿sí? Eh, Tocaría mirar si de pronto existe alguna ley con relación a las historias clínicas, de cuánto tiempo deben permanecer guardadas en los centros médicos y todo eso para ver si no
si de pronto incumplieron con eso, y si no existe, pues sencillamente pues ya se rigen esas las políticas internas del centro médico. Si dicen que en el centro médico dicen debe permanecer 5 años nomás guardada la historia clínica, pues solamente 5 años. Pero lo que tengo entendido, no sé cómo se maneje eso en los centros médicos. Digamos, tú pasaste de esta clínica y ya te fuiste, digamos, a otro centro médico. Ese centro médico nuevo debería haber pedido tu historia clínica o haber trasladado esa historia clínica. Pues es que, profe, la verdad, ahí hay una cosa que ver, que digamos, como antiguamente, cuando yo de niño que tenía, póngale la edad por ahí de 10 años, de los 8 a los 15 o 17 años, más o menos estuve en ese hospital recibiendo toda clase de tratamientos, ¿sí? Entonces allá la vaina fue que, digamos, pues normal, me atendían por el CISBEN como si nada, como cualquier samaritano. Y de repente hubo como cambios de ley, como siempre los hay en la salud, en una cosa, en otra. Entonces los hospitales se rigen, o el CISBEN se rige a que yo envío mis pacientes a la entidad con la que yo tenga convenios, ¿sí? Y de ahí entonces no me volvieron a mandar al Roosevelt. Me hicieron, como haga de cuenta, nueva historia clínica porque no Pero me esa, creyeron, me pero dijeron que la era animal. nueva, digamos, la nueva EPS que te empezó a atender, o bueno, la entidad de salud que te empezó a atender, debió haber pedido la historia clínica de allá Pues es del que Roosevelt. Bueno, muchas veces los médicos se rigen más a que cuando usted llega a la cita médica, bueno, usted de qué sufre, que cuáles son sus enfermedades de nacimiento, por qué, se basan en la historia que uno les cuente, más que en la historia clínica. Y de ahí es que empiezan a construir como a tientas, como el ciego, sí, tocando por un lado y por otro de la familia o de uno mismo, qué es lo que uno sufre, cuándo lo operaron, cuándo no, qué tratamiento le hicieron en ese instituto, y ya. sí, de lo que uno cuente. Pero pues el derecho a las cosas que pues esa entidad debió haber pedido como la historia clínica, pues porque si tú ya venías, digamos, con un tratamiento enfermo durante varios años, perdón, pues entonces el deber de ser era que esa entidad nueva debió haber pedido la historia clínica para que se la enviara y pues tener ese apoyo ahí para empezar o seguir, digamos, el proceso Pues es contigo, que al pero inicio no no nos lo hizo. pidieron nada, al inicio no pidieron nada porque se basaron pues en lo que uno cuenta como historia. Sí, entonces Ya pues después de ahí años eso, más adelante es que se empezaron a mirar, no, nosotros necesitamos ver qué le hicieron en el otro hospital, cómo fue, en qué fecha, todo. sí, entonces Pero tocaría, eso sí toca es mirar, digamos, si existe alguna ley con respecto a las historias clínicas, porque pues no tengo conocimiento de eso. Y si no, pues entonces pues ahí sí, no, es porque que ya eso son sí las es muy políticas aburrido. internas, digamos, en ese caso del hospital. ¿Con Sí, cuánto pero es que tiempo? me parece de pronto injusto que no haga ni un resumen ni nada, porque yo la vez que llamé me dijeron, no, eso ya, si usted no ha venido tanto tiempo a citas médicas acá ni nada y quedó eso quieto, pues eso después con el tiempo se bota, ya no sirve, ya no sé qué, yo como así que no sirve, o sea, a usted no, al que me habla no le sirve, pero a mí sí me sirve en gran manera, porque en ese Sí, hospital me hicieron muchas cirugías, muchos tratamientos, es que mi historia de médica es larga y tiene mucha historia. Tengo más historia en un hospital que en la casa mía. Con eso le digo todo, profe. sí, entonces pues eso ahí sí tocaría averiguar bien eso con respecto de pronto a leyes o algo, pero si de pronto ya no existe esa historia clínica, pues ahí sí, porque pues imagínate. Es que lo dejan aburrido a uno y como atado de pies y manos porque uno dice, ¿qué hago? ¿A quién me quejo? ¿A quién le digo? Sí, Ya uno muy aburrido por eso, la verdad. listo. Entonces seguimos aquí con el último, que es el legajador AZ, que yo creo que pues más de uno lo conoce, que es como un folder grande donde se guardan los documentos. Este folder o este legajador tiene un gancho que permite sacar los documentos con más facilidad. ¿Sí? Entonces, porque los documentos se pueden mover de un lado al otro y pues de esa forma ustedes identifican el documento que necesiten
despliegan, ya sea para el lado izquierdo o derecho, los documentos, abren el gancho y sacan el documento y vuelven y cierran dicho gancho. Entonces, viene de tamaño oficio, viene de tamaño carta, tiene ganchos sujetadores a presión, como ya les dije, que son como se abren y se cierran así a presión. Eh, Dice que el lomo es de 8 centímetros para el tamaño carta y oficio de 4 centímetros únicamente. Listo, entonces también aquí falta un elemento importante que son las cajas. Las cajas del archivo, que son estos elementos o este elemento, que es súper importante, viene de esta manera, con la caja que se puede pues zafar en su totalidad, viene con qué, ¿cómo se dijera eso? Se me fue la palabra. Para marcar la caja, tanto del lado como de frente, también hay este tipo de caja que sencillamente trae la pestaña para abrir la caja y que o sencillamente está la caja que tiene la tapa, pero pues la tapa viene sujeta pues a la caja. ¿Listo? Pues hay varias formas de cajas. En estas cajas se guardan las carpetas de, digamos, de algún tipo de documento. Por ejemplo, hay carpetas de facturas de venta del mes de enero, otra carpeta de facturas de venta del mes de febrero, otra de marzo, otra de abril. Ya cuando se acabe el año, sencillamente cogen las carpetas y las guardan en una caja, ¿sí? Y marcan facturas de venta año 2021, ¿sí? Entonces, y guardan todas esas carpetas ahí y ya se saben, y pues esas carpetas pues deben estar con su pestañita que digan qué mes es, ¿listo? Entonces, ese es el otro elemento que haría falta que no nombran en esta lista de aquí, entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, inquietud con respecto al tema del cuidado de la gestión del proceso de la gestión documental? ¿O todo está claro? Profe, una pregunta. Digamos, esos espacios de archivo, ¿tienen algún tipo de fumigación, algo que hagan anualmente? ¿Quién lo hace? ¿De fumigación, me dices? Sí. Otra cosita, profe. Ese archivo, digamos, uno como persona, qué cuidados personal, qué cuidados sí, como individuales debe uno tener? Listo. Con relación a la fumigación, pues eso ya depende pues de la empresa, ¿sí? Que tanto, digamos, fumiguen, pues igualmente por eso les digo que pues el mantenimiento debe ser constante para evitar que pues se dañe la labor que hizo el gestor documental. Y con respecto pues a los cuidados como persona, pues es llevar todos los elementos como lo pide el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay empresas que solamente por evitarse gastos, pues sencillamente, escasamente le dan los guantes y el tapabocas, ¿sí? No, hay que cuidarse, o sea, todo, exigir a las empresas, ya sean públicas o ya sean privadas, exigir los elementos de protección, porque, o sea, ustedes les pueden generar enfermedades en la vista, enfermedades en los pulmones, enfermedades en la piel, ¿sí? Con relación al contacto con los documentos, porque los documentos, como ya los dije, tienen ácaros, polvo, o sea, contaminación, o sea, ustedes saben, digamos, un documento antes de llegar al archivo donde se lleva a cabo toda la labor de la gestión documental, por cuántas manos no pasó, por cuánto recorrido en la ciudad no pasó, o sea, todas las cosas, o sea, ustedes pueden imaginarse cuántas personas tocaron ese documento para que ustedes de pronto vayan y lo toquen sin guantes, vayan y empiecen a sacudirlo, a limpiarlo, todo eso, todas esas partículas pues van a ir a sus pulmones, a su vista, ¿sí? Entonces eso genera enfermedades con el tiempo, no inmediatamente, pero sí con el tiempo. Entonces por eso siempre hay que exigir
esos elementos de protección para evitar pues que ustedes se enfermen y pues de esa manera también pues evitar que se dañe el documento. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, en las empresas grandes, ¿quién es la encargada? ¿Qué departamento es el que se encarga, digamos, de esa responsabilidad a la que estamos nombrando anteriormente? ¿Del cuidado del gestor documental, de los elementos? Sí, de mantener la Son publicación, de que se haga y que se cumpla esa norma. los de recursos humanos, porque ellos son los encargados de llevar a cabo todo el proceso de riesgos profesionales de los empleados y entre esos pues están los de los gestores documentales. Entonces, ellos son los encargados de hacer que la empresa cumpla con esos elementos que se les deben dar a los gestores documentales para evitar que ellos se enfermen. ¿Listo? Perdón. Listo. Otra pregunta, duda, inquietud, chicos. Profe, Señor Billy. Yo estaba leyendo aquí que el IA dice que Sí. la resolución 39 del 2017. Pues Sí. por eso no la quise interrumpir y le alcé la mano antes, pero como se estaba leyendo. No, eso, profe. ¿Qué más le iba a decir yo? Pues ojalá que Sí, no sea mucho trabajo, tocaría que leyeras esa resolución, a ver qué dice ahí y pues hagas el requerimiento por medio de un derecho de petición. ¿Listo? Y te apoyes en esa resolución. Entonces, para que, no sé cómo hagan, pero saquen la historia clínica de algún lado. Uy, pero es que ¿Listo? eso es difícil, donde la hayan votado es lo más difícil. Sí, por eso. Uno queda Pero eso debe estar registrado en algún lado, sino que a veces les da pereza buscar. Eso es lo que pasa. Entonces, dicen, ay, no, eso ya no está. ¿Sí? Entonces, tienes que revisar esa resolución y mirar. Y si no, pues pasas un derecho de petición apoyándose en esa resolución. ¿Listo? Entonces pasamos a ver las actividades para el día de hoy. Yo porque dejé de proyectar esto, ay Dios mío. Pienso que es el documento. Entonces, para el día de hoy voy a activar la pregunta número 4. Entonces, van actualizando ahí la página del Classroom. Apenas yo acá publique 22. Listo, ya la pueden actualizar para que les aparezca. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Les aparezca la pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy? El día de hoy deben hacer pregunta número 4 y la actividad número 4. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué deben hacer en cada una de ellas. Entonces, en la pregunta número 4, como pues lo han hecho todos los días, dan clic sobre la pregunta, van en ver pregunta y ahí sale y dice que cuál es el objetivo de la ley 1273. ¿Cuál es el objetivo de esa ley 1273? ¿Cuál ley es esa? ¿Alguien me dice? La de los delitos informáticos y abuso de sistemas de información. Entonces, el objetivo, ojo, no me van a escribir aquí, es la ley de los delitos informáticos y protección, de los delitos informáticos y, bueno, lo que dijo su compañera es que se me olvidó. No, ahí están preguntando cuál es el objetivo de esa ley, ¿listo? Entonces, consultan cuál es el objetivo y lo plasman ahí, ¿listo? Cuando escriban su respuesta, pues le dan sencillamente en entregar. ¿Listo? Ahora vamos a la actividad. A la actividad número 4. Entonces, la actividad número 4, dan clic encima de actividad número 4, dicen en ver tarea y sale el documento que siempre encontramos adjunto. Lo agrando aquí para que lo veamos. Dice actividad número 4, gestión documental 2022, curso gestión documental.
¿Listo? Entonces dice que de acuerdo a la guía número 5, entonces deben consultar, ojo, el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? Toda la ley que maneja el archivo de la nación, todos los Exactamente. ¿Listo? Entonces, esa es la Ley General de Archivo, entonces deben consultar el objetivo de esa ley. ¿Cuál es el objetivo? ¿Listo? Igualmente deben consultar el objetivo, ay, mire esa línea, como que el objetivo de la Ley 527 del año 1999. ¿Cuál es esa Ley 527? Esa es de comercio electrónico. La del comercio electrónico. ¿Listo? Entonces, consultar el objetivo de la ley. Luego de que consulten, van a elaborar un resumen de los cuidados que hay que tener en la gestión documental. ¿Listo? Entonces, todo es escrito. ¿Listo? No hay que hacer mapas conceptuales ni nada por el estilo. Todo escrito. Consultar el objetivo de la ley 594, el objetivo de la ley 527 y elaborar un resumen con los cuidados de la gestión documental. ¿Listo? ¿Cómo se puede hacer? A computador o a mano. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta o inquietud con respecto a la actividad? ¿O todo está claro? No, señor. Listo. No, no está bien. Entonces, espérenme aquí, creo esto. Entonces, no siendo más. Bueno, entonces aquí recuerden, aquí en la parte superior derecha está el cajoncito de la entrega con su botoncito que dice agregar o crear. Ahí cargan su documento, ¿listo? Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación. Entonces, igualmente vamos a estar aquí conectados. ¿Alguna duda, inquietud? Pues me preguntan y yo con gusto les responderé. ¿Listo? Ayer hubo una chica que me preguntó algo, no me acuerdo quién fue, como Paula, como que es una de las Paulas. Y después se desconectó y pues no me di cuenta porque estaba calificando, estaba en el Classroom y pues cuando volví al Meet, cuando vi el mensajillo, y ya no la vi conectada. Entonces, qué pena, Paula, contigo. Por favor, si me necesitan en este transcurso así la mañana, hábleme. Dígame, profe, porque es que yo me paso a la ventana del Classroom y me pongo ahí a calificar, a revisar y todo eso, y pues no estoy pendiente del chat, ¿listo? De aquí del Meet. Entonces, para eso. Cuéntame, Billy. Profe, es que yo sí tengo varias preguntas porque yo estoy bien enredado con todo. Profe, es que usted se va a acordar de que yo estaba desde la clase pasada de grupo, sino que yo no pude entregar todos los trabajos y entonces yo quedé enredado. Entonces ahorita cuando yo estaba mirando el correo, me salen los trabajos de anteriores que usted había mandado y unos que yo ya envié. Entonces, para que su merced me mire, me diga qué es y hacer lista de todo lo que tengo que hacer exactamente. Ayer yo le había escrito, yo no sé si su merced me había respondido. Yo le contesté. ¿Listo? ¿Ah, sí? Sí, revisa. Bueno, pues ahorita miro. Bueno, profe. Bueno. Nidia, cuéntame. Profe, en cuanto a las actividades del día de ayer, qué pena, profe. Yo tengo una duda porque en la organización alfanumérica habían unos datos repetidos. En ese caso, debemos siempre colocarlos tal cual como dice el documento, ahí. Sí, los colocas así repetidos, no importa que sean repetidos, ¿listo? Ok, Bueno, muchas gracias. listo, sí señora. Entonces, preguntas, inquietudes, Astrid. Pues en lo de ayer se me olvidó también donde tocaba organizar alfabéticamente.
tenían las mismas letras al inicio, pues yo los también ya numéricamente, de menor a mayor. Las mismas letras al inicio, ¿cómo así? Sí, había AA 231 y AA 453. Ah, sí, pues si lo organizaste numéricamente no importa. Toma el criterio numérico. Sí, pero pues igual no afecta a nada porque solamente estaba pidiendo alfabéticamente, ¿listo? No afecta si lo organizaron o no. Tú dices este y este, ¿sí? El tercero. Este y este repiten doble A. Sí, entonces, como decías, cuando eso pasa, hay que tener como otro criterio para ordenarlo, porque yo tomé criterio Sí, numérico. o sea, si lo hicieron pues ordenando también con el número, pues no hay problema, ¿listo? Y si no lo hicieron, pues tampoco hay problema, ¿listo? Porque solamente decía... La D estaba repetida 4 veces. Sí. Entonces, uno ahí ordena de acuerdo como al numérico. Ok. Pues, pienso yo. Si lo hicieron, ordenándolo también, pues en el caso de estos dos, pues numéricamente, pues no hay problema. Y si no lo hicieron, tampoco hay problema porque ahí solamente decía alfabéticamente. ¿Listo? Entonces no hay problema. Tranquilos. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta, inquietud? ¿Todo claro? Entonces damos por terminada la grabación y pues ya como les dije, pues quedamos aquí pendientes alguna cosa. ¿Listo, chicos? Entonces, ok, Astrid, entonces alguna cosa pendientes aquí y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. ¿Listo, chicos? Que descansen y tengan feliz día.